Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi temporada. Y he de deciros que sí, chicos, he caído. No soy invencible. Y tengo COVID. Sí, cogimos el COVID, pero bueno, estamos vivos, estamos bien, sin síntomas, que es lo importante. Y nos encontramos de puta madre. Así que igualmente vamos a vivir el partido que jugaron mis compañeros, porque encima hubo un poco de salseíto, hubo un poco de jaleíto. Y lo vamos a ver, lo vamos a analizar y lo vamos a comentar. Como ya lo comentamos ayer en mi canal de Twitch. Si no lo haces, te recomiendo que me sigas porque mira, estamos a nada de los 4300, de camino a los 4500. Y si no lo haces, te dejo el enlace ahí abajo para que me sigas y vengas a verlo en primicia en mi canal de Twitch, donde estamos ahí una horita larga comentándolo, viéndolo, pausándolo y pasándonoslo bien, que viene siendo un poco lo más interesante. También te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque si me sigues en Instagram, viste que anuncié que soy nuevo embajador de Like23. ¿Qué es Like23? Es una agencia de campus y viajes de baloncesto y con ellos nos vamos en abril, del 9 al 18 de abril, a Orlando y Miami. Voy a vivir la experiencia de ver partidos de NBA, de entrenar en las canchas de Orlando, de Miami y de entrenar en la pista de juego del American Airlines en Miami. Y tú te puedes venir. Así que ves abajo al enlace de like23.es/camps. Os lo dejo ahí abajo para que vayáis directamente. Y oye, si te quieres venir conmigo, convivir conmigo, pasar todos los días conmigo en Estados Unidos, pues te animo a que lo hagas. Y ahora sí, sin más rollos, vamos a ver qué se cuece en ese partido de mi temporada, que yo no pude ir a jugar por ese positivo en COVID, pero que mis compañeros fueron y hubo partidazo. ¿Cómo estaba la clasificación antes de ese partido? Pues con todos los partidos aplazados, la clasificación está un poco loca, porque hay equipos con 12 jugados, con otros con 10, pero bueno, nosotros, como siempre, en cada vídeo, vamos sextos, como siempre. Siempre. No cambiará eso nunca, no cambiará eso nunca. Y nos enfrentamos al Rivas, que está con una derrota menos, 6-5, por debajo de la clasificación, porque le falta ese partido pendiente. Y en casa, en la jornada número 3 pues nos ganaron de 3 puntos. Así que es muy importante el básquet average. No solo conseguir la victoria, sino si se puede, primero ganar y segundo, remontar esos 3 puntillos. Quinteto inicial, ya estamos aquí en el pabellón de Arribas, pabellón municipal. Quinteto inicial con el puto junior de base, Pablito, en la línea exterior con Paul y con Rups, y en la línea interior, perdón, Javi Carry, que no es Stephen Curry, es Javi Carrion, y el gran Marcel Julian. Vamos a ver cómo fue este partido. Voy a ver que tenga el volumen. Vale, está bien, suficiente. Vamos a ver cómo arranca. Importante los arranques de partido. Saltamos al, no nos lo llevamos, importante defender. Y este jugador, el que tiene la bola, Josep Agustí, coleguilla mío, muy pesado con las penetraciones. Penetra casi andando. Pero madre mía, las ventajas que saca y lo efectivas que son. Pero bueno, aquí optan por un triple que no entra. El rebote les beneficia a ellos, pero bueno. Vamos a ver nuestro primer ataque. Ahí está, el puto Junior. ¡Ojito! ¡Ojito! Pablito, que empieza motivado. Primeros puntos. A ver si no voy a tener que ir para que juegue bien el puto Junior. Primera ventaja, 2-0. Otra defensa. Tiro liberado. Que no entra rebote. Otra vez sale por el fondo. Esta vez para nosotros. Segundo ataque. Poleto. Polégolas para los amigos. Para Rups. Rups step back de 3. Poco a tablero no va. Rebote para Marshall. Marshall para el puto Junior. No. No te creo, Pablito. 5 puntos. Las dos primeras jugadas, los 5 del puto Junior. Definitivamente parece que no tengo que ir a jugar para que juegue. Mira, lo que os digo, esas penetraciones medio andando. Y cómo saca petróleo, ¿eh? Aquí le defendemos un poco mejor. Triple número 5 que no entra. Rebote para ellos. No podemos permitir los rebotes ofensivos. Contra equipos físicos aún. Pero este equipo, que precisamente no es el más físico del mundo, pues hay que dominar ese rebote defensivo para no dar segundas, terceras o cuartas oportunidades. Y ese and one de Javi Carry. Bien. Bien, buen inicio. Intercambio de golpes. Al menos no se nos escapan, que suele pasar en los inicios de partido, ¿eh? Ahí, segunda oportunidad. Lo que os digo, tercera oportunidad. Ahí saltando como pollo sin cabeza. Cuarta oportunidad. Al final te sacan algo. Si no es a la segunda, a la tercera, a la cuarta nos van a sacar ventaja.
Pero bueno, ventaja la que tenemos en el marcador, 6-7, buen tapón de Rubén, otra oportunidad, ahí se nos ponen por delante, primera ventaja del Rivas, 8-7. Está Pau en pista, también ha entrado Rosic, este enchufa, el 14. En casa solo nos metió uno, pero es un chaval que enchufa. De hecho ya lleva uno, y aquí ya veremos, ya lo veo solo. Y el segundo seguido. Nos cogen rachilla ahí, Buen semi-contraataque, y Pau domina, ese movimiento es suyo. Grande Pau. Pau que los pocos minutos que tiene, pero siempre saca rendimiento, Ahí está, 14-10. Quedan 46 segundos del primer cuarto. Es cierto que habíamos empezado bien con esos 5 puntos de Pablito. Y ahí está, el jugador que en manga corta. Vamos a hacerle mención porque es Nachito del Sub-21. Que tuvo la papeleta de no solo suplir mi baja, sino también la de Blas y la de Aarón. Es que íbamos en cuadro, íbamos en cuadro. Lo único que el Sub-21, como buen PJ que es, pues no se enteró de que jugábamos de amarillo, llevó la negra y tuvo que jugar con la camiseta de calentamiento. Así que lo veis ahí, con la manga corta, jugando como si fuera un partido de fútbol sala esto. Pero bueno, míralo, míralo. No duda. Nuestro Nachito argentino no duda, saca músculo y debuta con un triple. Se acaba el primer cuarto. Uf, ya me la veía adentro, 15-13, 2 de diferencia. Buen margen para jugar fuera. Y para esa racha de 8-0 que nos han metido, Importante que no nos saquen más ventaja. A ver cómo pinta este segundo cuarto. De momento parece un poco al tran-tran. Buf. Uf. Vaya pincho de Rups. Que arriba le pilla. Ahí se duele, Buah. Tremendo pincho. Pérez ya. La recupera el 14 para el 10. Manel Buti. Y otro pinchito. Grande Nachito. Rebote para Marsal. Marsal para Jere. Alguien viene de tráiler. Viene Marsal de tráiler. Bien. Buen contraataque. 15-15. Máxima igualdad. Buen robo de Iker. Ojo, Iker que ha salido motivado. Buen contraataque. 2 puntitos para ponernos por delante de nuevo. Iker que cuando empieza bien puede liar estropicios, Uy, qué buena esa. Marsal, no me la falles. Marsal, no me falles. Mira, es que Chus se desespera. En esas jugadas que estamos solos. Normal que se desespere. No, triple solo, no. Se enchufa. Buti enchufa. Ahí está Iker. Iker está desencadenado. Iker se la deja a Jere. Jere para Nachito, que saca la falta. Nuestro argentino Sub-21. Nacho Simoneta. Todos en la Nacheta subidos, Me gusta mucho Nachito a mí, Me gusta mucho. Espero que lo veamos más en los partidos de mi temporada, Lo siento por el Sub-21, pero habrá que... 18-19, 6 minutos para la media parte. Máxima emoción. Fácil ahí anotado 5, O sea, se ha ganado bien el espacio, ahí abajo. Con el cuerpo, 20-19. Sí, el intercambio de golpes en estos inicios de compases del segundo cuarto. Ahí está Iker, qué buena asistencia para Marsal, no falla. Bien, bien. Ahora Jere con el balón, se la deja Rups. Rups para Marsal, bien. Marsal asegura. Llorando, pero entra, bien. Obligamos a pedir tiempo muerto porque nos vamos de 3. 20-23, exacto, 5 minutillos. Buenas elecciones, buenas lecturas de ataque, Me gusta lo que veo. A ver si voy a tener que no ir a los partidos para ganar. Pablo se la lanza a Rups. Rups que podía haber tirado, se la deja a Curry. Curry ahora sí no perdona a Rups. Triple de Rups. Asistencia de Curry. Para irnos de 6. Buenos minutos. Llega a apuntar bien Rubén. No va. Rebote para Iker. Iker que saca al cañito a pasear. Va, esto tiene que acabar en canasta. Polégolas de 3. Polégolas lanza flechas. Ahí estamos. Literalmente, porque sus tiros son auténticas flechas. Nos vamos de 9. Máxima ventaja. Quedan 3 minutillos. Hay que mantenerla hasta la media parte. Buen robo, Rups. No la falles. Nos vamos de 11.
Ay, machaca. No. Rups. Uy, qué bajona, Qué bajona. Podemos perdonar, A Rups que no ha descansado aún, Rups creo que jugó los 40 minutos. Ahí. Bien hecha, bien hecha. No sé si tenemos bonus. No tenemos bonus. Espero que no la den de tiro. Vamos al tiempo muerto, más 9. Rosic que se llevó un golpe en el ojo. Que se le hinchó. Me pasaron una foto después y me daba miedito, Me daba miedito. Estamos de vuelta. Nos han metido 2 tiros libres. 22-29. Iker con el balón. ¡Uy, qué bueno! Vaya crossover. También lanza flechas, Iker. Dedicatoria para la mama. Más 10, de nuevo, máxima ventaja. Pablito que tiene la manía de tirar las pelotas al cuerpo, pero nunca las tira al cuerpo. Siempre las acaba perdiendo. Pablito, no empieces a pejotear, No empieces a pejotear. Por cierto, chicos, si me enviáis mensajes de ánimo en los comentarios por el COVID, os lo agradezco, porque ya llevo 7 días seguidos dando positivo, 7 días seguidos. Esto se hace eterno aquí cerrado. Pablito que vuelve a hacerse la picha un lío. Bueno, aquí no sé qué se quejan. Iker con el balón para Rups. Rups de 3, saca la posesión, no entra. Mal ataque. Últimos segundos. Otro triple que por suerte no entra, Nos vamos a la media parte, 24-32. Que por cierto, en lo que os he comentado de Like 23, que nos vamos a Estados Unidos, en la web tenéis el programa completo, por si queréis ver todo lo que vamos a hacer. Es que de hecho, nada más llegar, nos vamos a ver un partido de la NBA. O sea, aquí tenéis este PDF que lo tenéis en la web, y os digo en el enlace. Nada más llegar. Partido de NBA, Miami Atlanta Hawks. Y el segundo día, el domingo, Orlando Miami Heat. Yo con eso ya os digo todo. Ya podéis ir, si os lo podéis permitir, obviamente. Es un viaje que hay que pagar. Podéis participar en el campus, también pueden venir acompañantes. Así que nos vamos a Estados Unidos, chicos, en 2 meses. Obviamente haré videíto a ver si conseguimos hacer cositas allí. Vamos con la segunda parte, después de esta pausa publicitaria, para ver si mantenemos esa ventaja de 8 puntos, 24-32. Jugamos como visitantes en Rivas. Primera defensa. Nos pitan esa faltita. Va. Voy a poner el iPad en silencio porque, madre mía, la que nos está liando el iPad. Cuando Curry mete esa canastita de 2, se anima Curry, que había estado un poco desapercibido, ¿no? En esa primera parte. Pues ahí se anima con ese tirito. Contestan, fallando, rebote para Pau, se la deja a Rups. Salimos al contraataque. Estamos más 9. El triple no es Stephen Curry, es Javi Carrión. For free. Máxima ventaja de nuevo, 12, ¿no? Estamos más 12. La canasta fácil de 5, que está haciendo daño cerca de aro este número 5, Polete Eurostep, que no entra. Rebote para Pau, asegurando 2 puntos más. Vuelven los 12 de ventaja. 27-39. Triple liberado de Rups desde la esquina, no va. Rebote. Cae en las manos del Manel Buti. No, Manel Buti sí, ¿no? Uy, buen contraataque. Casi le pilla el tapón. Rubén que ha acabado en la red del fondo. Volvemos a fallar el ataque. Otro contraataque. Que no. Oh, palmean. Sacando músculo también ellos ahora, Pablito pejoteando. Pablito me pejotea. Pedimos tiempo muerto, contraataque, que no entre. Otro palmeo, otra segunda oportunidad. Pero qué hartón de coger rebotes ofensivos. Aquí nos suman los puntos a nosotros, pero no, ahora estará corregido. Sacamos de fondo, ya veréis que está corregido, A 4 se nos ponen, 35-39. Pejoteando, Pablito, ¿qué me estás haciendo? Y se nos ponen a 2. No, parar de liarla con eso. Uy, los pases. Los pases. Uy, vaya hostia, se va a ir Paul, no pitan falta. Bueno, Pau asegurando 2 puntos más. Paul que no sabe de dónde le llegan las hostias. Estamos más 4. Buenos minutos del Rivas. Otra pejoteada, Pablito. Bueno,
Hacemos que no metan la canasta fácil. Obligamos a hacer 2 tiros libres. Pedimos tiempo muerto. Porque de 12 se nos han puesto a 4. Buen robo ahí. La recuperamos y Jere bien. Nachito. Nachito sin mirar para Rups. Rups, ¿dónde da? Rups se metió unos mates de joven. Claro, ya está a punto de los 30. Ya le cuesta, ¿eh? Ya le cuesta. Otro triple del 14. Ah, tablero, ya está. Ya tardaba en llegar. Tardaba en llegar. Siempre nos meten o una canasta en el último segundo de un cuarto o un triple a tablero. Siempre, siempre. No falla. Se nos ponen a 1. La madre que me parió. A ver si reaccionamos. Uy, perdemos el balón. Perdemos el balón. Se nos pueden poner por delante. Y Rubén casi la roba. Ahí, faltita. Qué faltitas. Y creo que solo mete 1. Nos empatan, exacto. 44-44. Buena asistencia de Iker. Ahora Rups de 3. Tampoco entra. Rebote para ellos. Nueva oportunidad para ponerse por delante. La defensa, chicos. Defensa. Que alguien haga la defensa de estorbo. Que yo no estoy. Por favor. Que alguien la haga. Bien. Esa es la defensa, Curry. Esa es la defensa. Esa es Curry. Provocando la pérdida. Justo 1 minuto, 1 segundo. Aliup para Rups. Se la deja Marshall. Marshall la saca para Nachito. Nachito para Iker. Va, que se nos acaba el tiempo. 2 segundos. Triple de Iker. Que no va. Rebote para el propio Rups. Rups. Ahí aprovechando el cuerpo. Nos ponemos 2 arriba de nuevo. Buena defensa de Nachito. Molestando. Bien. Uy, no. El triplista no. Menos mal. La falla. Rebote. Eso es Marshall. Eso es. Duros ahí. Nacho se la deja a Curry. ¡Ay! Se la roban. Podrían haber pitado falta, no hubiese pasado nada. Quedan 2 segundos. ¿Nos la meterán ahora? ¿Nos la meterán ahora? Menos mal. Bueno, seguimos 2 arriba. Parcial -6 este cuarto. Pero bueno, el parcial que nos han metido me daba miedo, ¿eh? Podemos estar contentos de seguir arriba. Último cuarto en el que pasa todo, ¿eh? Buena asistencia de Iker. Buen partido del sub-21, ¿eh? 2 puntos más para Rup. Iker, de nuevo, asistencia para Marshall. Marshall, que se le escapa, se le deja a Curry. Que no es Stephen Curry, es Javi Carrión. ¡Ratatatata! No es Stephen. Otro. Triple de Rups. Buenos minutos. Yo creo que no es falta, ¿eh? Aquí he de reconocer que creo que no es falta. Y nos volvemos a ir de 11. Vamos. Por mí, por Blas, por Aarón. Si por algo nos caracterizamos es en los momentos que menos se apuesta por nosotros. Ahí estamos. Y también también os digo, cuando solemos ganar de mucho, perdonamos. Ojo, triplazo de Polégolas. Aquí creo que nos vamos de 14. Pues ya os he hecho un spoiler, ¿no? Nos vamos de 14. Cuando nos vamos de mucho, no solemos rematar. Ahí, buena canasta del 33, que es el jugador que la lía luego. Curry para Marshall. Marshall para Rups. Rups falla. Que no venga otra racha de ellos. Otro contraataque. En esta segunda parte nos hicieron mucho daño en los contraataques, ¿eh? Ha vuelto el PJ a pista. Sustituyendo a Iker. Rups para Polégolas. Polégolas para el PJ. Bien, fintita, bien. Ay. Nos ha faltado 1 segundo, ¿eh? Nos ha faltado 1 segundo ahí para acabar la jugada. Igualmente fallábamos, ¿eh? Bien defendido. No, el triple no. Del tirador no. Cuarto triple del 14, ¿eh? Cuarto triple. ¡Ay, la perdemos! No, se viene desastre, chicos. Se viene desastre. Triple de Manel Buti. Que no va. Rebote para Rups. Grande, enorme, Rups. Aquí. Uy, PJ. Oh, mal tiro. Mala selección de tiro. Uf. Mira que ya sé el resultado. Me pongo nervioso, ¿eh? Y 2 más 1. Se cae el estadio. A 4. Minuto 50. Ay, Dios mío. Uf, menos mal que pitan defensa, porque esto para mí se falta en ataque. Tiro libre. Ya sabéis que Rups los tira a tablero. Mete el primero. Falla el segundo. Rebote para Curry. Bien. No la pierda. Perdemos y falta.
2 tiros. Dentro el primero. Dentro el segundo. Se nos ponen a 3 si no me equivoco. No, pejoteadas no. ¿Por qué dejamos de votar? Uy, 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 uy. Uy, uy, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta. Se nos ponen a 4. Triplazo. Bof, a 1. Se nos ponen a 1. Cómo me gustaría estar en pista en esos momentos, porque yo al menos me siento tranquilo con el balón. Venga. Venga, hay que meterla. Hay que meterla. ¡Ay, que nos la roban! Vamos por Legolas. Marshall. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo. Hay que tirar. Ojo, que parece un gol esto, Parece un gol. 2 arriba, 30 segundos escasos. 37. ¡Buena carry! ¡Buena carry! ¡Buena carry! Robo y falta. 2 tiros libres. Hay que meterlos. Llorando. Javi Carry. On. Segundo. Entra más limpio. Más 4. Venga, venga, una defensa que finiquite esto. Una defensa que finiquite esto. Triple. No entra, rebote. Nos lo cogen. Tapón de Marshall. Bien, 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 bien. Y aquí se lía, aquí se lía. Aquí se lía. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Bueno, tranquilo, Piticli. Tranquilo, Piticli, ¿dónde va? Mirad la falta que le hace a Marshall. Piticli. Ese empujón ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y aquí veréis, ¿veis que ha entrado un jugador de ellos del banquillo? Pues hay una normativa que dice que no puedes entrar a la pista ni que sea separar una pelea. De hecho, aquí se lo están explicando. Aquí ya se había quitado la camiseta para sustituir al jugador descalificado de la agresión. Se lo explican y le descalifican también. Por lo que tiramos 5 tiros libres. El primero lo tira Paul, que es la descalificante en pista. Y no sé por qué Marshall decidió tirar los 4 siguientes. Falló los 4. No los pongo para evitar daños colaterales. Pues estamos más 5, apenas quedan segundos. Hay que ir a meter por los averages. Hay que ir a meter por los averages generales que van a contar. Lo llevo diciendo toda la temporada. Aunque el particular, que de momento lo tenemos ganado, con un más 5, hay que ir a por más, porque el general cuenta. Paul ahí la pide. Paul es el único que se da cuenta. Va para adentro y le hacen... Uy, vaya hachazo también. Hombre, es que para no pitar antideportivo. Mete los 2 tiros libres. Sí, mete los 2 más 7. Y no entiendo por qué no atacamos a esta. Aquí yo hubiese atacado también. Pero bueno, quedan 1, algo. Y victoria, chicos, victoria. 5-9-6-6. Importantísima victoria. Importantísima. ¿Por qué? Porque nos acercamos. Ha habido derrotas importantes. El segundo clasificado y el tercero han perdido. Solo se ha salvado el Samá Vilanova. Y la clasificación seguimos sextos. Seguimos sextos, sí, sí. Tenemos 2 partidos más que los Monjos, por ejemplo, que bueno, están ahí 7-4. Al Rivas le queda un partido pendiente, que creo que lo juegan el viernes, hoy, que veréis este vídeo, juegan contra el Samá. Bueno, se empieza a decidir todo. Se empieza a decidir todo. Y, ojito, porque esta semana, si el COVID me lo permite, jugaré en Viladecans el domingo a las 4, si no, pues irá a mi equipo. Irá a mi equipo. Y vamos a repasar las estadísticas, jugadores destacados del partido. Rubén, 16 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, 24 valoración. Partidazo de nuestro sub-21, Iker. 6 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias en apenas 17-18 minutos, 13 valoración. Y Polégolas,
10 puntos con 2 triples importantísimos, 5 rebotes, 2 asistencias y 11 de valoración. Tremendo. Repasamos mis medias, aunque no han variado porque no he jugado. 15 con 8 puntos, 6 con 1 rebotes, 4 con 8 asistencias, porcentajes de tiro bastante aceptables. 3 pérdidas, ahí estamos, eso hay que bajarlo. Y una valoración media de 23. Y chicos, poco más que añadir. Recordaros, seguirme en mi Twitch, en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todos lados. Si os queréis enterar de todas las noticias que me ocurran y de los que podamos vivir juntos y compartirlas. Dejar un like en este vídeo, suscribiros si no lo estáis, y si lo estáis, compartir este vídeo con toda la gente que sepáis que le guste el baloncesto. Porque así la familia de Flopball crecerá. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.